principio yo pensé que teníamos más tiempo, así que preparé una diapositiva con 80.000 cosas. Claro, no va a pasar eso, pero alguna de esas cosas sí quiero ver. Bueno, yo soy Matías, soy historiador de la Facultad de Filosofía y Letras, doy un taller de cine soviético en la Cátedra de Historia de Rusia y además doy historia de cine en una escuela de arte. Como verán, no vengo del campo del arte, así que la respuesta que yo pudiese dar a cómo puede el arte ayudar a cambiar el mundo no tiene ninguna importancia en absoluto. Es más, si fuese a darla sería bastante pesimista, así que no lo voy a hacer. Pero lo que sí voy a hacer es ver cuál fue la respuesta de un cineasta en particular y un pionero en esto de utilizar el cine como arma y como forma de transformación, ¿no? Que él va a tener muchas cosas más interesantes para decir que yo. Y me interesó mucho todas las preguntas que hiciste vos, porque justamente yo venía pensando lo mismo de ya presuponer que el arte primero puede cambiar el mundo, y si debe incluso cambiar el mundo, ¿no? Si se tiene que utilizar para eso, o puede haber otras formas posibles de utilizar el arte, ¿no? Así que, bueno, tengo muchas diapositivas que no voy a utilizar ahora, pero en principio yo me voy a remontar a los años 20, ¿no? Vamos a pasar un poquito a los años 20, a un grupo de pioneros del cine que empezaron a utilizar el cine como arma de clase, ¿no? Vamos en los años 20, impulso de la revolución, obviamente la revolución rusa, ¿no? Y en varios países capitalistas se empiezan a preguntar, bueno, reconocen el poder del cine, reconocen el poder que tiene el cine como arma en manos de los capitalistas, que muchas de las cosas que digan acá suelen un poco hoy anticuadas, pero que en algún punto tienen sentido, ¿no? Pensar el cine como un opio, como dice Luis Orsetti, argentino, que en los años 20 intentó utilizar el cine como arma de clase, lástima que sus obras quedaron perdidas, pero la idea es que el cine en manos de los capitalistas es un arma de propaganda. Entonces tenemos que tomar esa arma que es impresionante como forma de propaganda, pero a nuestros propios intereses, ¿no? Ahí Kaurismäki diría justamente que el cine no sirve para modificar, para cambiar el mundo, sino que es más una forma de lo contrario, ¿no? Para que los trabajadores no hagan la revolución, diría, que tienen la misma función que la iglesia, dice, ¿no? Con una mirada más pesimista que yo comparto bastante, pero igualmente él lo utiliza en algún punto como forma de transformación, y Mayakovsky también ya decía que el cine en manos de los capitalistas, bueno, ciega los ojos de los trabajadores, entonces hay que arrancárselo a los capitalistas y ponerlos en función de los trabajadores. Lo mismo va a decir Einstein, ¿no? Obviamente, en los años 20 Einstein va a decir nuestro cine no es un medio de pacificación, sino un arma de combate. Y eso va a influenciar muchísimo a diferentes cineastas a lo largo del mundo. Y cuando digo a lo largo del mundo, digo América Latina, Estados Unidos, Europa, China, Japón, que van a formar grupos de cine y que van a intentar justamente usar el cine como arma de clase, ¿no? Y que generalmente lo van a hacer de forma independiente, porque dentro de la industria cinematográfica no lo van a poder hacer, obviamente. Y digo obviamente, en realidad hay que matizarlo porque en algunos casos sí lo hicieron, coincidieron, el caso de China fue muy particular porque coinciden los cineastas de izquierda con la industria cinematográfica, pero en general eso no se da. Hicieron un cine independiente, con toda la dificultad que tiene hacer un cine independiente. Porque tenés que pensar en el alcance que puede tener eso, por ejemplo. Y quizás el personaje que a mí, por lo menos, me parece más importante para dar una respuesta hacia el cine puede cambiar el mundo, es Leo Horowitz, que es un personaje muy poco conocido porque cuando uno piensa el cine, la transformación social, se va a los años 60 seguro, se va a los años 70. Y se va poco a los orígenes, a los años 20, 30. Y Leo Horowitz es uno de esos personajes bastante olvidados, estadounidense, él, afiliado al Partido Comunista de los años 30, que empieza ya en los años 30 y tiene una trayectoria enorme. Porque hasta los 80, que filmó su última película, que es un poema hermoso hacia su mujer que había fallecido hace poco, él reafirma todos sus ideales que sostuvo a lo largo de la vida, ¿no? Eso le valió, por ejemplo, que incluyan revistas negras en los años 50, entre otras cosas. Él dirige, entre otras cosas que hace, dirige también el juicio a Adolf Eichmann en el 61, lo dirigen a él, va a Israel y dirige el juicio, porque una de sus preocupaciones fundamentales era el fascismo, es decir, combatir el fascismo. Y hoy en día es algo muy interesante, muy vigente para pensar, ¿no? Entonces hace una serie de películas que no voy a analizar acá porque ya no va a llegar el tiempo, pero él lo que va a plantear, por ejemplo, como pionero es qué forma cinematográfica debían tener las películas que intentaran transformar el mundo en los países capitalistas. ¿Cómo debían ser esas películas? Y en principio eran solamente noticiarios, es decir, filmar lo que pasara en la represión y que eso mismo iba a generar un impacto en la gente y listo. Y él dice, no, eso no alcanza porque la gente puede decir sí con la cabeza, pero con el corazón no. Entonces buscaban implicación emocional y esto puede parecer hoy bastante sencillo de pensarlo, pero en su momento era algo que no estaba planteado, ¿no? Y él empieza a discutir cuál es la relación entre el mensaje y la calidad estética, ¿no? ¿Alcanza solo con el mensaje o hay que buscar la implicación emocional del espectador?
Y esto es lo que se plantea él, ¿no? Obviamente tiene bastantes dificultades. Él hace estas 3 películas que yo seleccioné, entre 50 películas que hace más o menos, que todas hablan sobre el fascismo. La primera es Naked Gun en el 42, que habla sobre la persecución sindical, es decir, las corporaciones, cómo las corporaciones y las empresas funcionan de manera similar al fascismo, persiguiendo a los trabajadores. Después hace una película terrible en el 48 que dice las ideas del vencedor las ideas del vencido están en la tierra del vencedor. Y hace una película en el 48 en Estados Unidos hablando del fascismo nativo y la persecución religiosa y sobre todo racial en Estados Unidos. Imagínense lo que era eso en el 48, inicio del macartismo, y él hace esta película terrible, ¿no? Después le vale obviamente que lo incluyan en las listas negras. Y hace una película en el 56 sobre el holocausto. Se va a Polonia a filmar una película sobre la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias que tuvo en Polonia, y él la hace sobre el holocausto particularmente. Ninguna de estas 3 películas tuvo éxito de ningún tipo. Es decir, que ni siquiera logró que sus propios aliados las apoyaran, ¿no? Y ahí también está el problema fundamental, ¿no? Hurwitz era independiente, era afiliado al Partido Comunista, pero sin embargo, él de alguna manera tomó las influencias que quería, pero también hizo lo que quiso, ¿no? Y esto le trajo algunos problemas, porque obviamente que uno piensa en la industria de Hollywood o el gobierno no iba a apoyar estas películas, pero tampoco los liberales, tampoco los comunistas las apoyaron. Y esto plantea también un problema, ¿no? ¿Qué es lo que se puede decir, lo que no se puede decir en el cine? ¿Qué es lo que puede hacer un cineasta? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo se vincula con partidos políticos, organizaciones, etcétera? Porque también es un problema, ¿no? El tema. Y ya voy redondeando con esto porque no voy a alcanzar a mostrar lo que quería, pero él plantea una forma mixta, que es un documental y ficción. Es decir, incorporar también la ficción a las películas, lo cual es muy difícil para los cineastas porque no tenían plata, básicamente, tenían que recaudar la plata de maneras ingeniosas. ¿Y cómo hacer para contratar, ¿no? Actores? Bueno, él se proponía formas novedosas de hacer esto y ficcionalizó buena parte de su producción, ¿no? Él estaba directamente ligado, venía del teatro también, entonces le interesaba la implicación emocional. Todo esto me lo voy a pasar por el largo, lamentablemente, pero había nombrado algunas, bueno, digo 2 cositas. Fíjese cómo le daba importancia a la cuestión de la subjetividad, es decir, a la recreación ficcionalizada, para que uno descubra el horror a partir de, por ejemplo, los ojos de una niña que se encuentra con el asesinato de un sindicalista, ¿no? No es solamente decir asesinar a un sindicalista, sino que vos compartas de alguna manera ese horror, ese descubrimiento a partir de la subjetividad. Después le presenta a un niño que acaba de nacer en un hospital, un niño estadounidense, el mundo al cual va a venir, ¿no? Entonces, a través de los ojos del niño, vemos cómo ese mundo al cual va a venir en Estados Unidos está completamente segregado. Y le dice, siempre hay que enfrentar los hechos, ¿no? También el arte. Él utiliza mucho el arte en el Museo de la Furia, el arte para descubrir el horror. Entonces descubrimos a través también del arte y del horror a lo largo de la historia, descubrimos el horror del Holocausto, por ejemplo. Y acá también, otra vez, utilizando el arte, ¿no? Para hablar de las connotaciones que hay con el presente. Una persona que se está horrorizando por las víctimas del exterminio nacional socialista y lo relaciona con la pintura de los años 20, con niños en el medio de la Alemania, ¿no? En crisis, con niños que no tienen para comer. Y después tenemos el Guernica, que creo que ahí lo habían nombrado antes, asociado en realidad a la bomba que tira Estados Unidos en Japón, ¿no? Y hoy podríamos pensar en casa, ya que mencionaste también. Y de hecho, esa pintura que ven ahí de los niños, la vi en Juan asociada a Gaza también. Así que hay una reinterpretación constante del arte para cuestiones presentes, ¿no? Y 2 cositas más y cierro. La mano creadora, también, esto es algo interesante que hace Hurwitz en el Museo y la Furia, la mano creadora del arte, pero él la utiliza para ligarla a la reconstrucción de Polonia. Y a la reconstrucción, ¿en qué sentido? En la mano del obrero, que también es un artista, ¿no? El obrero, en este caso obreros artesanales que están reconstruyendo Polonia, él liga el arte y la creación con la clase obrera. Él, en su mirada marxista, obviamente intenta vincular al trabajo como creador. Fíjese cómo lo hace a través del arte. Ya cierro con esto, así me paso un poquito todo esto que había pensado. 2 cosas más. Él muestra las víctimas directas del fascismo. Y esto va a ser problemático. Problemático en Polonia y en la Unión Soviética, porque tenían una idea más de externalización de las víctimas y no de poner una víctima en particular como podían ser los judíos, ¿no? Además, una campaña antisemita en la Unión Soviética, así que esto le vale que su obra no circule, por ejemplo, en la Unión Soviética, y que no sea bien recibida por los liberales tampoco, que pensaban formas más de integrarse en instituciones liberales, etc. Y él te muestra las víctimas directas del fascismo, sean trabajadores, sean afroestadounidenses. Todo esto le va a valer a él que no sea, su obra sea excluida.
Y lo interesante, la implicación emocional, ¿para qué la busca él? ¿Cómo sería con la transformación del mundo? Para crear un compromiso en el espectador. Todas sus películas terminan con una mirada directa hacia el espectador o con un dicho directo que es no olvidar, conseguir la victoria que aún no se ha conseguido, no tolerar las injusticias, y le está hablando directamente al espectador para involucrarlo en esa lucha. No le está diciendo tenés que unirte al Partido Comunista ni nada por el estilo, sino que está tratando de generar algún tipo de inquietud en ese espectador. Entonces, como conclusión acá, en principio la vigencia, ¿no?, de la obra de Hurwitz, porque nos está hablando de fascismo y de enfrentar esa barbarie cotidiana. Él no entendía fascismo simplemente como Hitler, sino que él diría, cualquiera de nosotros puede ser fascista, espero que no, pero él diría, cualquier persona que te ayude en algo puede ser fascista. El fascismo es algo latente, ¿no? No es algo que simplemente aparece de repente, sino que es algo latente que hay que tener en cuenta, que hay que combatir. Y él lo llevó al punto de, por ejemplo, en el juicio de Eichmann, él quería que Eichmann se emocione y llore. ¿Pero por qué esto? Porque no quería que sea una bestia aislada, ¿no? Quería que sea un ser humano cualquiera, común, y que no lo logró igual. No logró que llore, pero él se puso muy mal por eso, ¿no? Porque él quería mostrar que él podía ser cualquier persona, no un loco desquiciado, ¿no? Y bueno, además de los aportes que hace Hurwitz y la continuidad, digo que esto tiene cuestiones ligadas a aquel que se proponga cambiar el mundo también, a utilización del cine o cualquier arte, el alcance que puede tener esto y cómo haces para ligarte, porque la gracia de la película es que se vean en última instancia. Hurwitz no lo logró, recién ahora las películas de él se están viendo, pero plantea el tema de cómo hacer que una película que busca de alguna manera generar un impacto pueda verse, ¿no? Bueno, él fue mucho más allá de lo posible, incluso para sus aliados, y no lo logró, pero en principio se lo propuso y dejó un montón de cosas planteadas para que sigamos discutiendo, ¿no?